empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me sale. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Estamos en el estado Zulia, en la residencia oficial de la gobernación del estado Zulia, y vamos a saludar al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Gracias. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por atendernos, por recibirnos acá en la residencia. A ti por aceptar venir y compartir con nosotros. Teníamos pendiente esta conversación en Caracas, pero como Dios tiene los tiempos perfectos, pudo darse hoy. Te agradezco de verdad que estés aquí. Así es. Bueno, gobernador, muchos temas. Me gustaría arrancar por la situación nacional, que hablemos un poco sobre lo que fue el asesinato de Robert Serra, las consecuencias políticas de ese hecho. Por supuesto, todavía es un caso en plena investigación. Hoy se anunciaban algunas detenciones, pero me gustaría que habláramos sobre el hecho como tal, y también, bueno, con respecto a cómo puede afectar esto el desarrollo de la vida y la convivencia política en nuestro país. Es un hecho que nos conmocionó, yo pienso que a todo el país, ¿no? Especialmente nos conmociona a los compañeros del movimiento político, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo digo, quienes militamos en este proceso revolucionario recibimos un sacudón bien fuerte, y de inmediato uno hace una como correlación con los anuncios previos de los videos de los muchachos aquellos. Entonces es una situación de verdadero impacto en primer lugar, y es una expresión de una violencia que no es conveniente. Creo que es fundamental que nosotros establezcamos todos una posición. Yo digo, la tenemos, y han sido expresiones bien claras, las de el proceso revolucionario, el liderazgo del proceso revolucionario, el mismo presidente. Pero es importante que los mismos sectores que nos adversan establezcan posiciones claras de rechazo completo, de rechazo a la violencia y a quienes promueven violencia. O sea, eso implica rechazar y desligarse de las aseveraciones de estos muchachos que hablaban de los 20 muñecos y de todo lo demás. Eso es importante de hacerlo, porque si no se da fácilmente como una posibilidad para una interpretación que no es buena para nadie. La violencia, que es el hecho fundamental, es detestable. Es detestable y no conduce a nada. Creo que el tema de la muerte, vamos a esperar todas las investigaciones. Más allá del móvil. Ahora, más allá del móvil, tenemos un problema de violencia en Venezuela. Sí, tenemos un problema de una criminalidad que está actuando, además, con un elemento de crueldad, que ya es evidente, no solamente en este caso de Robert Serra, sino en otros casos. ¿Cómo hacer para derrotarla? Sí, primero el tema de la violencia política, que creo que se puede rechazar y necesitamos rechazarla. La violencia que se trató de implantar a partir de febrero de este año hasta el mes de agosto, hay que rechazarla, y creo que hay sectores que, aún no estando militando con nosotros, lo han dicho con toda claridad. No lleva a ninguna parte, lleva solo a la confrontación, a la muerte y a la destrucción. Siempre tenemos las vías, y las vías nos las da la Constitución para los que quieren llegar al poder. Entonces eso hay que establecerlo. Pero lo otro es la violencia que provoca la misma sociedad con sus medios de comunicación. La violencia que provocan los que cultivan eso como partes inconscientes del ser humano en las películas de los domingos. No hay canal donde no estés viendo gente que hace todas las maldades, que puya el órgano vital del otro y lo destruye, que busca toda la manera. Esa violencia que se promueve como algo rutinario, que después se concreta en los hechos que hacen los pranes en las cárceles, en los hechos que hacen los asaltantes o los secuestradores. Yo creo que este tema nosotros, la sociedad como un todo, y nosotros creo que en el país tenemos obligación de hacerlo, tenemos que rechazarlo, apartarlo y señalarlo. El hecho de la violencia como una manera de vender una película para dentro del horario vender refresco, una expresión de la violencia o de elementos conexos con la violencia para vender carros o para ofertar productos de consumo masivo. Yo creo que la violencia como señal del género humano tenemos que rechazarla contundentemente. Desde esa perspectiva de la violencia, de la toma del poder por vías no democráticas, ¿qué lección positiva y negativa también deja el 4 de febrero de 1992, donde Francisco Javier Arias Cárdenas fue uno de sus protagonistas? Lo primero es un aprendizaje, ¿no? Yo siento que nosotros hicimos
una suerte de esfuerzo quijotesco para romper un establecimiento que estaba cerrado absolutamente. Por supuesto que siempre tiene la connotación que tienen todos los hechos violentos y eso puede ser lo que pueda señalarse como negativo, siempre entendiendo que se dio oportunidad para que se abrieran las puertas a la participación popular, que es lo positivo del 4 de febrero. Lo positivo del 4 de febrero primero es, bueno, que cuando sentimos que la situación ya había cumplido su cometido, el Chávez a la cabeza, establecimos hasta aquí y vamos a asumir la responsabilidad de lo que hicimos. Despertamos al pueblo, yo creo que eso es positivo también, despertó el pueblo de Venezuela, se despegó y vio que lo único no era escoger entre un liderazgo de un partido pervertido y de otro partido pervertido también, sino darse la oportunidad de la participación. Yo creo que ese es tal vez el elemento más importante. Lo otro ha sido, bueno, asumir la responsabilidad, ir a la cárcel, cumplir los procedimientos, en el mejor de los sentidos. Creo que eso también es un ejemplo para el país nacional. Y después asumir la vía de la elección popular. Asumirla, bueno, con diferencias en principio, ¿no? Había quienes nos decían que tenía que ser un movimiento cívico-militar, hasta que fuimos entendiendo, ahí nos costó de pronto alguna dificultad interna, pero aquí en el Zulia yo creo que esto lo hicimos en primer término. Dijimos, vamos por la vía electoral, ganamos en el 95 por la vía electoral, y yo creo que eso contribuyó mucho para que el propio movimiento asumiera ese camino en conjunto. Y Chávez, en una discusión, creo que en Barquisimeto, muy, muy fuerte, asumió el riesgo de la vía electoral y de la vía democrática, de la vía constitucional. Y desde ese momento nosotros seguimos ese rumbo. ¿Está desterrado el peligro en Venezuela de una situación similar como esa, al 4 de febrero? Yo creo que más esfuerzo del que hicieron en febrero de este año, desde el 12 de febrero hasta el mes de agosto, para que saliera, aunque sea un sargento con un pelotón, no sé, más de lo que hicieron y más de los contactos que hicieron es imposible. Hay una solidez de la Fuerza Armada, eso tienen que asumirlo, pues, y tiene que asumirlo la oposición. Para dirigir la Fuerza Armada tienen que ganar y ganarnos por los votos y van a tener el manejo, quiero decir, la conducción del país, pero tienen que llegar allá por los votos, o sea, tienen que hacer más y mejores cosas para que el pueblo crea en el mensaje. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero por la vía de la violencia, pensar que hay posibilidades con un movimiento militar o con un respaldo militar, yo creo que ahí hay una solidez completa a la Constitución, al presidente Maduro y al orden establecido. Estamos en un estado fronterizo, sí, pegadito de Colombia. ¿Hay un riesgo real de que el paramilitarismo se instale en nuestro país? Es un riesgo por muchísimas razones, ¿no? Porque la violencia del paramilitarismo se establece como una forma de vida para algunas personas. Se establece como una manera para mantenerse, que les da dinero, les da ingreso, y cuando se acaba la situación que les permitía esa forma de vida en Colombia, tienden a emigrar. Ese es un gran riesgo. Y por supuesto la irresponsabilidad de algunos líderes políticos venezolanos, que asumen que esa es la salida y comienzan a coquetear, a facilitarle las cosas. Estos muchachos que por celo hablaban como colombianos, estos jóvenes que hablan ahora de mano, de tal, con la misma terminología de los paramilitares colombianos, yo creo que cometen un gravísimo error. Colombia saliendo de 60 años de destrucción y ellos queriendo meter a Venezuela en lo que puede ser una situación muy complicada. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer una pausa. Al retorno le preguntaría al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, si él fuese de la oposición en el estado Zulia, ¿qué le criticaría a su gestión? Ya venimos con Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia. Estamos en Maracaibo.